Bueno, la idea hoy era... Sí. Ahora está grabando. Buen día. Ahora sí, ahora todos y todas. Bueno, nada, mi pretensión era que tu respuesta quedara grabada, pero nada, no pasa nada. Pero es muy sencilla la respuesta, porque cuando lean bien el texto lo van a advertir, porque bajo el título lo que describe la entrevista semiestructurada, que es como el paladín, digamos, de los instrumentos de recolección de datos, digamos, con un entrevistado, ¿sí? Porque después teníamos las entrevistas grupales, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno. Hola, profe. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Azul. ¿Se quedó claro, Azul? Sí, en realidad a mí me surgió la duda porque había dicho, dentro de las semiestructuradas teníamos semiestandarizadas, focalizadas a expertos y etnográficas. ¿Entendí mal? Exactamente. No, entendiste bien. O sea, eso es todo las posibles, porque todas son semiestructuradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay algún nivel de estructuración. De hecho, hay entrevistas que son totalmente abiertas, como por ejemplo lo que vimos como narraciones. ¿Se acuerdan? Que después de las entrevistas vimos las narraciones como datos, ¿sí? Y en la narración no hay una estructura. Recordarán que son muy abiertas, en general son biográficas, y donde la participación del entrevistador y en la delimitación de la estructura de la entrevista esa, como de tipo narrativa, no tiene estructura. Entonces acá ya en las semiestructuradas hay algo de estructuración. Esto es para diferenciarlo de las formas de relevar datos más cuantitativas, donde son totalmente estructuradas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, profe, gracias. Bueno, antes de seguir, hoy vamos a seguir con las técnicas de recolección de datos cualitativas. Esto es lo último que ingresa en el parcial, es unidad 3 completa. Mi intención había sido terminarla toda en la clase pasada, pero no llegamos, así que hoy vamos a terminar de dar eso. Pero antes de comenzar con digamos, con la clase de hoy, que tiene que ver con las entrevistas ya grupales, y las técnicas de grupos focales o grupos de discusión, habrán visto que ayer envié por el mail avisos y novedades de la cátedra, toda la información sobre el primer parcial, ¿sí? Por las dudas, como suele haber a veces personas que no llegan o no ven los mails por alguna razón o lo que fuere, vamos a repasar. ¿Se ve ahí? Está cargando. Ahí está, pero no está en presentación completa. No, está bien, pero eso es para que yo pueda ir y volver. Después lo que quiero que vean es esto, antes de arrancar con la clase. ¿Se ve ahí la información? Sí. Sí, bueno, se ve. ¿Qué es lo importante de esta información para que todo el mundo lo maneje? Lo primero es que, primera pregunta, está todo aclarado en el mail, pero como ya me empezaron a llegar mensajes sobre cosas que ya están aclaradas en el mail, vamos a usar estos pequeños minutos para volver a aclararlo, porque este video seguro que todos lo van a ver, o la mayoría, porque entra en el parcial. Entonces, si no se enteraron por las otras vías donde se envió la información, que quede aquí también. Primera pregunta que me suelen hacer: profe, el horario de mi turno arranca a las 9, pero ¿yo puedo rendir en cualquier momento? No, porque el parcial va a estar abierto por 1 hora, ¿sí? El parcial dura 50 minutos, no 1 hora, 50 minutos. Es decir, que puedo entrar hasta 10 minutos tarde. Si yo entro 20 minutos tarde al parcial, el parcial, cuando cumple 1 hora de habilitado, se cierra. Hayan respondido hasta donde hayan respondido, ¿sí? Lo que ustedes respondan va a quedar grabado, pero digo, el parcial está habilitado por 1 hora. Entonces, hay un margen casi de 10 minutos en donde a ustedes les podría ocurrir algo, igual ya vamos a hablar sobre eso, pero no es que el parcial está abierto todo el tiempo que uno quiera, ¿sí? Está abierto durante esa hora. Tiene 25 preguntas, es múltiple opción, tiene navegación libre, a diferencia de los prácticos, pueden ir y volver sobre las preguntas. Como modo de poder organizar, dado que son casi 2.000 estudiantes los que están en condiciones de rendir el parcial, porque son estudiantes inscritos en comisiones de prácticos, hemos dividido por letra de apellido, ¿sí? Para no complicarnos tanto el tema. Como les dije también al comienzo de clase, así como dimos prioridad de inscripción a estudiantes, trabajadoras y trabajadores o con familiares a cargo,
son las únicas personas que pueden pedir modificación de horario, ¿sí? Porque, por ejemplo, el horario puede coincidir con su horario de trabajo o si tiene tareas de cuidado a cargo, bueno, puede ser una hora complicada. Siempre con certificación de SAE. Recuerden que al inicio yo dije, tramítenla porque no solo la van a necesitar para inscribirse a prácticos, sino también para parciales. Entonces, dicho esto, no hay ninguna otra condición por la cual vamos a cambiar horarios de parciales. Es decir, consulta más frecuente que ya me ha llegado, me coincide con un parcial o una instancia evaluativa de otra materia. De otra materia de segundo año no puede ser porque este cronograma se arma con los docentes de todo tercer año y se establece un cronograma para que no coincida. Si coincide con instancias evaluativas de otros años, por ejemplo, en adolescencia o entrevista, que son de segundo o de cuarto o quinto, no hay posibilidad de cambiar horario. Solo lo vamos a hacer, todos estos cambios son trámites muy engorrosos, por lo tanto, solo vamos a dar prioridad a quienes ya avisamos que íbamos a dar prioridad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Esto es importante, porque empiezan, media hora, 40 minutos antes de la hora del arranque del turno, le empiezan a mandar mail. ¿Dónde está la pestaña? No encuentro el parcial, ¿dónde entro? Bueno, para que todo el mundo esté tranquilo, ustedes van a ver habilitada una pestaña en el ABP, así como ven la pestaña de la cátedra, de materiales de teóricos, cada comisión de prácticos, va a haber una pestaña que diga parcial. Van a entrar a esa pestaña y ahí van a tener dos links. Un link que los lleva directamente al parcial y otro link que es un chat. Esa es una sala de chat donde el equipo de teóricos vamos a estar conectados por cualquier problema que ustedes puedan tener. Por lo tanto, si tuvieran algún problema, se cortó la luz, se me cayó, bueno, cualquier problema que puedan tener, tienen que entrar al chat y preguntarnos por ahí. No usen el mail, en este caso mi mail o cualquiera de los profes, o el mensaje directo por el ABP, porque vamos a estar adentro del chat, entonces no vamos a estar viendo los mensajes directos que nos llegan por mail privado o por mensaje directo de ABP. Entonces, recuerden que el segundo link que tienen es el del chat. Ábranlo, así a lo mejor no necesitan usarlo, pero ténganlo abierto y si es necesario nos consultan por ahí. Nosotros vamos a estar al mismo momento que ustedes están rindiendo, ¿sí? Entonces, es importante que si hay problemas se resuelvan en el transcurso del día, porque bueno, si no es complicado y todo puede fallar en estas épocas. Pero digo, hemos sorteado ya muchas evaluaciones bajo este sistema, siempre puede fallar algo, no solo de parte de ustedes, sino también de nosotros, entonces es el momento que tenemos para tratar de resolverlo, ¿sí? Vamos a atender a todos los problemas que haya, pero pedimos en este sentido paciencia, porque somos Juan, Vicky, Dani, Matías y yo los únicos que vamos a estar trabajando para sostener el sistema durante todo el día, ¿sí? Profe, perdón, sí. Una pregunta. ¿La nota va a salir al toque que terminamos el parcial o cuándo van a estar? En realidad, las notas la van a conocer después del parcial. Como va a haber exámenes durante todo el día, esa nota no la van a tener hasta hasta que yo termine y cierre todos los parciales, ¿sí? Claro, hasta que el último turno no termine de rendir, no vamos a tener las notas. No, exactamente. Que obviamente, como terminamos de tomar parciales a las 20 horas, bueno, seguramente estarán ya después para viernes o fin de semana, ¿sí? Tenemos 7 días para comunicarlas, pero en general nunca usamos los 7 días, ni bien uno puede y se sienta y a bajar las listas de calificaciones, se las vamos a hacer conocer, ¿sí? ¿Alguna duda más que tengan sobre parcial? Porque esto ayuda a que quienes no están enterados de nada o de qué va a pasar con el parcial, nada, podamos salvarlo en el inicio del video, así todo el mundo lo puede escuchar. Bueno, listo, si no hay más dudas, arrancamos con la clase. Profe, una pregunta. Con respecto a las preguntas del parcial, ¿van a ser todas distintas, digamos? ¿Hay como una base de datos que tira? Sí, los sistemas estos de evaluación funcionan con bases de datos. La base de datos lo que hace es sortear preguntas y a su vez sortea opciones de respuesta aleatoriamente. O sea,
se supone que nadie tiene el mismo parcial, ¿sí? Obviamente pueden tocarte la misma pregunta, pero no tienen exactamente el mismo parcial. ¿Qué ansiedad? ¿Por qué? Sol, ya deben haber pasado varias instancias de evaluación. Venimos ya con segundo año de pandemia, segundo año de virtualidad. Así que nada, me imagino que ya estamos un poco más curtidos. No hay solo ansiedad para ustedes. Para nosotros el primer parcial también tiene un poco de ansiedad porque de verdad que manejar todo este sistema virtualizado y siempre pueden fallar cosas, ¿sí? Por eso pedimos que paciencia, o sea, vamos a tratar de resolverle a todos y a todas los que le pase algo, se lo vamos a resolver, pero paciencia porque, digo, no tenemos un equipo informático que se ocupe de estas tareas, somos docentes, psicólogos y psicólogas todos, o sea que le ponemos, hacemos lo mejor posible, pero bueno, nada, hay una ansiedad compartida. Bueno, la ansiedad por la nota. No, bueno. Mira, dice, ya tuvieron 3 parciales, este es el cuarto, o sea que ya están todo cocinado. Listo, vamos a la clase entonces. ¿Ahí se ve pantalla completa? Sí. Bueno, la idea de hoy es continuar con las técnicas de recolección de datos cualitativas. Inicialmente vimos las entrevistas semi-estandarizadas, semi-estructuradas, y ya después vimos las narrativas como dato. Hoy toca abordar la recolección de datos grupales, ¿sí? Cuando la condición de los entrevistados no es individual, sino grupal. Ya recordarán que en la clase pasada algo dije, que todas estas formas de recolectar datos y de una perspectiva cualitativa tienen que ver más con poder recolectar información en un contexto más natural, a cómo ocurren los hechos y las situaciones en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Entonces, los grupos no escapan, o las técnicas de recolección de datos grupal no escapan a esta estrategia que suma, digamos, la posibilidad de volver más ecológica esta forma de recolección de información. Como yo insisto siempre, no es que existe métodos mejores y métodos peores. En realidad los métodos y las técnicas tienen que ver con los objetos de estudio, y cuando a veces se trabajan cuestiones más sociales, requieren de un ajuste ecológico o más natural a cómo estas situaciones se viven. Pero además, también impacta sobre la técnica a elegir, el objeto de investigación o las preguntas de investigación que uno tenga, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas técnicas grupales. No son las únicas, ¿sí? Acá presentamos algunas, pero no son las únicas que se han usado, pero sí son de las que más se usan. Lo primero que tenemos son los grupos de discusión, ¿sí? Los grupos de discusión son técnicas donde hay un moderador o moderadora que coordina la sesión grupal y que tiene como objetivo introducir un tema a discutir, y donde esta instancia debe dar a todos los participantes del grupo la misma oportunidad de participación, y a su vez lo que interesa al investigador o investigadora en este caso es que los participantes interactúen cuando opinan sobre el tema propuesto, a los fines de poder también tener información sobre las interacciones que se generan. Es decir, no solo, o sea, yo no voy a estar como coordinadora del grupo proponiendo un tema y haciendo una pregunta a cada uno de los miembros, sino se busca una forma más natural de proposición de la temática, y donde naturalmente los miembros de ese grupo comienzan a hablar o participar y también a interactuar. Si algún miembro de ese grupo no hablara, porque a veces hay personas que tienen características como más introvertidas o menos expresivas, sí, lo que hace el coordinador es asegurarse de contar con la opinión de esa persona, y ahí sí pregunta, ¿sí? Pero la idea de una buena coordinación es que la discusión del tema o de los temas que se propongan a ese grupo se dé de una manera bastante natural y sin cortar con preguntas sobre personas con las que no hayan participado. Es muy común que en un grupo
podamos tener participantes que tienen un alto nivel de polarizar la comunicación grupal o de ser protagonistas o más protagonistas que otro en la expresión de sus ideas, creencias u opiniones. Lo que debe hacer un coordinador es poder ajustar todas estas intervenciones para poder contar con la mayor cantidad de información posible y de todos los miembros. Y ya vamos a ver, esto tiene que ver también por cómo se conforman estos grupos de discusión. Cada comentario, a su vez, que van surgiendo, recuerden que yo les mostré en la clase pasada una pauta de una entrevista, que las pautas grupales tienen el mismo esquema. En general, el moderador, que puede ser el investigador o la investigadora, tiene claridad sobre cuáles son los objetivos de investigación. Por lo tanto, a medida que va ofreciendo los temas de discusión, puede aparecer temas que no fueron necesariamente tratados en la guía de pautas, pero que como yo sé cuáles son los objetivos de investigación, puedo tener la intención y el deseo de profundizar sobre eso, ¿sí? Entonces, si hay una información que ofrece algún participante y que yo considero que es relevante para los objetivos del estudio, puedo avanzar en una discusión intentando ampliar o que se amplíe lo que ese participante está proponiendo e invitar al resto a que lo haga. Las técnicas grupales, como las de entrevistas, no son facilísimas para ser usadas. Como dije en la clase pasada, todas estas estrategias requieren de una capacitación previa. Ustedes imagínense que cuando uno hace una entrevista, cuando hace un cuestionario se requiere capacitarse. Cuando hace una entrevista, como vimos en la clase pasada, requiere capacitarse bastante para manejar y coordinar la entrevista y que no la maneje el entrevistado. Coordinar una actividad grupal es mucho más compleja aún, ¿sí? Pensemos que estos grupos están conformados por entre 5 y 10 participantes, con lo cual, si tenemos 5 o 10 personas que están conversando sobre un tema, la tarea del coordinador es bastante, no solo es importante, sino que no es sencilla, ¿sí? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en términos metodológicos para la implementación de los grupos? Bueno, como dije, coordinadora del grupo debe manejar los objetivos del estudio. Debe saber qué se quiere preguntar, más allá de que yo tenga una pauta, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy la investigadora que lleva adelante un plan de investigación, pero puedo yo decidir no coordinar yo los grupos. Si voy a ceder la coordinación en un coordinador o coordinadora, ese coordinador o coordinadora debe tener también total claridad de cuáles son los objetivos de investigación, más allá de que seguro va a contar con la guía de pautas. La guía de pautas es la guía de temas y preguntas de soporte que tiene un coordinador para poder hacer la estrategia, ¿sí? En cuanto a la conformación de los grupos, hay una discusión en torno a si es preferible tener grupos homogéneos o grupos heterogéneos. En realidad, la idea de la conformación de grupos, salvo cuando veamos las entrevistas grupales, en este tipo de técnica, que es la coordinación o la discusión grupal, la preferencia está dada por que los grupos sean heterogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son personas que se conozcan entre sí o que tengan relación entre sí. Cuando yo invito a gente a discutir sobre un tema de interés para mi estudio o mi investigación, lo importante es que cada persona, en cuanto a su marco de creencias u opiniones sobre ese objeto, comparte en cierta forma las creencias en torno a su grupo. Si yo tengo en un grupo de discusión todas personas que se conocen entre sí, es probable que la visión sobre ese objeto que estoy estudiando sea igual. Por lo tanto, si yo tengo participantes muy homogéneos, es decir, que se conocen, comparten vínculos, es altamente probable que el esquema o la visión de mundo que tengan sea muy parecida. Por lo tanto, si yo me aseguro que entre los 5 y 10 participantes las personas no tengan relación entre sí o no se conozcan entre sí, voy a tener en ese pequeño grupo de 5 o 10 personas muchas más visiones de mundo que ofrezcan posibilidades diferentes en cuanto al contenido de lo que se está estudiando. Perdón. Entonces, nada, lo ideal es poder encontrar o armar grupos con diferencias, que no sean homogéneos.
La tarea de invitar personas a participar de una estrategia grupal o de una discusión grupal se llama reclutamiento, ¿sí? Hay toda una tarea antes de ir a campo que implica poder recoger y poder invitar a personas y que esas personas acepten movilizarse hasta algún lugar donde se va a dar la tarea, ¿sí? El grupo, yo la entrevista, obviamente que es mejor que tenga contexto, pero podría tomar una entrevista en un domicilio particular. Acá el tema del grupo requiere de un espacio físico lo suficientemente adecuado como para poder hacer la estrategia. Ustedes imagínense que esto tiene que grabarse, tiene que filmarse. Si es el modo ideal sería la cámara Gesell, ¿sí? Y suelen, sobre todo en algunas instituciones, la nuestra tenía una cámara Gesell, la Facultad de Psicología, creo que ya no la tenemos, o se está destinando para otras cosas, pero digo, lo ideal para coordinar una estrategia grupal sería tener una cámara Gesell. La cámara Gesell permite no solo que haya un coordinador trabajando sobre la estrategia grupal, sino que del otro lado del espejo puede tener apoyos de coordinación que van haciendo más sencilla la tarea y la interpretación como de lo que va saliendo en la interacción con los participantes y a su vez pueden ir registrando otro tipo de comportamientos que se dan en la interacción a través de la visualización por medio de la cámara Gesell. Como la cámara Gesell no es común, como mínimo yo debería poder grabar y filmar la situación grupal, ¿sí? Para que no solo quede registrado la narrativa de la discusión que se va dando, sino también para poder ver todo el proceso gestual que se da en la instancia y que si no tengo cámara Gesell y personas de apoyo que lo estén registrando, es más difícil de hacer. Cada dinámica... Sí. Para que esto sea un poco más interactivo. ¿Alguien sabe lo que es una cámara Gesell? ¿Estuvo alguna vez en la cámara Gesell de la facultad? Sí. Está cerrada ahora, igual hay como una oficina del lado donde debería... Está bien, pero alguno de ustedes por lo menos pudo transitar por la cámara Gesell. Perfecto, y veo en el chat que también. Ok, bien. Es muy importante que lo tengan presente porque es un recurso muy valioso y más allá de que ahora no se puede usar, nada, la facultad siempre tiene planes de poder ampliarla o generar alguna otra más, ¿ok? Porque resulta fundamental no solamente para cuestiones como las que está mencionando Sil, sino obviamente para reforzar la formación de ustedes en esta habilidad tan importante que son las entrevistas en general, ¿no? O las evaluaciones. Perdón, sí, era eso nada más porque de mi experiencia del año pasado recuerdo que la gente tenía alguna complicación en imaginarse qué era una cámara Gesell y es bueno que por lo menos algunos ya la conozcan. Así es. En realidad la cámara Gesell es muy útil, ¿sí? No solo para esto, como dice Juan, para muchas instancias donde a veces también se requiere que otros aprendan de lo que está ocurriendo del otro lado de la cámara. A mí me ha tocado trabajar en grupos con cámara Gesell y la verdad es que es súper interesante. Y me ha tocado trabajar sin cámara Gesell y me ha tocado trabajar coordinando sin ningún otro apoyo, inclusive adentro de la sala donde se da la sesión grupal. Trabajar con la cámara Gesell, más allá de que uno filme todo y grabe, es interesante porque si bien este tipo de estrategia genera mucha demanda sobre quién coordina, bueno, si uno tiene personas de apoyo que estén teniendo una visión más clara del grupo, pueden inclusive intercambiar información y pasar información al coordinador o coordinadora para que esa dinámica sea mucho más rica. Acá lo que yo estoy buscando es tener la mayor cantidad de información y de mayor calidad de información. Entonces eso ayuda, ¿sí? Sí, 2 segundos nada más, porque algunos dicen que no. Para que sea una cámara Gesell, en realidad son 2 habitaciones unidas por un espejo o por una ventana que tiene un tratamiento de espejo unidireccional, es decir, solamente se puede ver desde un lado, ¿sí? En el caso de nuestra facultad, está montada en una especie de mini auditorio que tenemos en la planta alta del edificio principal, que da una sala pequeña en donde uno podría sentarse con una silla y unas mesas y hacer una entrevista pequeña grupal o una entrevista individual o una evaluación neuropsicológica, ¿sí? La configuración mínima es esa. Son 2 salas contiguas unidas por un espejo unidireccional
Generalmente tienen, por supuesto, sistemas de captura de audio y tienen sistemas de filmación para que todo pueda ser registrado y reproducido para estudios posteriores, ¿sí? Creo que Mati debe estar compartiendo alguna imagen de una cámara Gesell con un link en el chat. Y si alguno o alguna de ustedes tiene Netflix, pueden ver el uso de una cámara Gesell un poco sofisticada en varias series que creo que tienen como título común, porque hay una en Inglaterra, hay otra en Alemania, Criminal, ¿sí? La buscan así. Es un equipo de policías que está de un lado y del otro lado hay un sospechoso que es entrevistado, con la técnica de cámara Gesell. Todo se graba, todo se mide, y ustedes ven del otro lado las estrategias que hace el equipo de policías para ir ajustando el tipo de preguntas que le quieren hacer. Digo, si quieren ver algo un poco más divertido y tener una idea de cómo funciona la cámara Gesell, ¿ok? Perdón por la disrupción. No, no pasa nada. Hay preguntas, Fernando, si los participantes saben que están siendo investigados detrás del espejo. Sí, claro. Sí. Tanto la grabación como la recolección, digamos, como si solamente, si estoy filmando, si estoy grabando o hay alguien registrando, siempre se debe comunicar, ¿sí? De hecho, eso lo tenemos en la anterior filmina. Nunca se debe ocultar que esto está ocurriendo, ¿sí? Así que, pero eso es como una condición ética para todo tipo de estrategia de recolección de información. Siempre que yo voy a tener información, tengo que pedir el consentimiento. Sí. Claro, le quería preguntar, tenga la edad que tenga, si es un niñito muy chiquito el que está en la cámara Gesell, ¿también le dicen que lo están observando? En realidad, depende para qué. O sea, en realidad siempre debería ser factible de que se sepa. Los menores de edad, y con menores de edad, Juan, son 16 ahora, ¿no? Por el Código Civil, que digamos, cuando hay que pedir consentimiento al padre... Sí, porque ahí se introducen las nociones de consentimiento y asentimiento, ¿sí? No vale la pena que profundicemos sobre eso, pero es importante que tengan presente que la ley argentina ha sido modificada recientemente, entonces ahora los chicos de 16 años ya podrían asentir o consentir para algunos tipos de estudios que son propios de la psicología o para cuestiones que tienen que ver sobre su cuerpo cuando tienen que trabajar con médicos o médicas, ¿ok? Cuando son más pequeños, bueno, se pide esta autorización y se informa sobre esto a quienes son los responsables del menor, ¿sí? Cuando son muy pequeños. Desconozco en instancias judiciales cómo funciona eso, porque la verdad no tengo idea de cómo son los procesos judiciales en torno a este tratamiento especial que se le da a la cámara Gesell cuando se trabaja con niños, ¿sí? Bueno, sobre el rol del moderador ya les comenté. Sí, acá es una cosa que es importante que lo tengan en cuenta, y lo mismo lo he dicho para las entrevistas. Si bien yo debo, como coordinadora de un grupo, dejar que, una vez propuesto el tema, dejar que las personas se expresen con cierta naturalidad y que a su vez se sumen las opiniones y se comparta esa opinión, cuando el grupo se va de tema, o cuando un entrevistado, por eso también lo dije en la entrevista, se va de tema, bueno, el rol ahí importante del moderador es poder reconducir la coordinación hacia los temas de interés de la investigación, ¿sí? Y esa reconducción o esa vuelta atrás sobre el tratamiento implica que el moderador o entrevistador, en el caso de las entrevistas, si bien tiene que ser flexible, debe ser firme. No debe dar lugar a que se perciba como inseguro el rol del coordinador, la coordinadora, ¿sí? El moderador, cuando uno está haciendo una actividad de investigación, el coordinador o moderador de un grupo debe ser siempre el mismo para todas las dinámicas que se plantean. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que debería ser el mismo? Y no uno lo coordino yo, el otro lo coordina Vicky, el otro lo coordina Juan. ¿Por qué sería recomendable que todos los grupos que forman parte de una investigación, como técnica, todas las instancias de esa investigación deberían ser coordinadas por la misma persona? Por la confianza, profe, con el grupo y hacia el moderador, y también por el estilo. En realidad no tiene tanto que ver con la confianza, porque en una dinámica grupal es una sesión que dura entre 1 y 2 horas, no más de 2 horas. En realidad no es tan recomendable que llegues a 2 porque es cansador para los participantes y para quien coordina.
no es tanto por la confianza, porque esa instancia, insisto, es breve, o sea, es 1 hora o 2 con un conjunto de personas que no conoces, ¿sí? Tiene más que ver con lo segundo que dijiste, que vos lo llamaste por el estilo. Bueno, obviamente, cada coordinador tiene su estilo, no son técnicas estandarizadas o cerradas o totalmente iguales. El rol del moderador es muy importante para poder obtener la información. Pero además, digo, y no solo obtener la información, sino saber cómo está conduciendo la obtención de la información en relación a los objetivos. Si yo cambio el moderador hago una moderación yo, después viene Juan. Juan no tiene ya el conocimiento que se ha producido, no tiene el conocimiento al detalle de lo que se ha producido en la primera dinámica grupal. Entonces, para generar calidad de información y no meter una variable o una variante en el proceso de recolección de datos, es importante que quien modera sea la misma persona, ¿sí? Ustedes piensen que estas técnicas de recolección de datos tienen como objeto construir teoría. Y la teoría se va construyendo entre todas las instancias, la información de todas las instancias. Entonces, en ese caso, el proceso de interacción coordinador-grupo debería ser el mismo para todas. Por esa razón está esa frase que figura al final de esta filmina, ¿sí? Que el moderador debería llevar adelante todas las dinámicas planteadas, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos para la entrevista también. Flexibilidad, empatía, saber escuchar, esto de que los participantes individualmente no dominen la instancia. Esto es una entrevista de grupo. Otra cosa que les quería decir del grupo de discusión, perdón, es que una vez que la gente, que las personas han estado en esa instancia, uno debe determinar cuántas instancias grupales hay que hacer en torno a los objetivos de investigación. Y esto es importante saber que yo no es que una investigación, preguntas de investigación, con un grupo, listo, ya está. Hacemos una dinámica grupal y no más. La cantidad de dinámicas grupales a realizar depende de los objetivos de investigación. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando sobre cuál es el sentido que le dan los jóvenes a la política, la primera pregunta, ese es el objeto, ¿no? O sea, yo quiero saber cómo definen los jóvenes qué es política o qué es político. Pero me interesa por la bibliografía o porque tengo un interés particular sobre eso, yo siento que los varones y las mujeres no tienen la misma concepción de política o político. Entonces, me parece que yo diría, bueno, más allá del objeto o el interés que tenga sobre el sentido que los jóvenes dan a la política o a lo político, quisiera ver si hay diferencias por sexo, ¿sí? Bueno, si yo defino como variable sexo, mujer-varón, entonces tendría que tener una dinámica grupal de varones y una dinámica grupal de mujeres. Por lo tanto, ahí ya tengo no un grupo, sino 2 grupos, ¿sí? Son 2 dinámicas grupales. Pero a su vez, me interesaría también no solo el sexo, que puede ser una variable que puede impactar sobre el modo en que conciben la política o lo político los jóvenes, sino que también es probable que los jóvenes de clase alta y los jóvenes que pertenecen a sectores sociales vulnerables también tengan una concepción diferente de la política o lo político. El nivel socioeconómico, la pertenencia a un determinado grupo social o clase social, obviamente impacta sobre las formas o las creencias que tenemos en torno a determinados objetos sociales. Entonces, tengo sexo, la variable sexo, y también introduje una nueva variable que podría ser el nivel socioeconómico de los jóvenes. Entonces, dijimos que el objeto es el sentido que los jóvenes le dan a la política o lo político, pero a su vez agregué que quiero saber si esas concepciones tienen diferencia en torno a sexo, definido como varón y mujer, pero también si hay diferencias en torno a nivel socioeconómico. Y he definido nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Es decir, que son 3 posiciones que tiene la variable nivel socioeconómico. ¿Cuántos grupos debería tener yo o cuántas dinámicas grupales debería encarar si tengo este objeto de estudio? Chachán. 5, profe. Yo tendría, en realidad, mira, yo tendría 2 en función de varón y mujer.
¿Y las 3 de nivel socioeconómico o no? Pero yo dije que quiero combinarlas, ¿sí? Entonces, en el nivel socioeconómico alto debería tener una de varones y una de mujeres, ¿sí? Porque dije que quiero diferenciar en base a sexo y nivel socioeconómico, ¿sí? En clase media debería también tener clase media, pero uno de varones y uno de mujeres. Y en clase o sector vulnerable, clase bajo, sector vulnerable, también debería tener 2 grupos, uno de varones y uno de mujeres. Sabrina te responde por chat que son 6 entonces. Muy bien. En realidad lo que yo debo tener claro cuando encaro dinámicas grupales y quiero segmentar a los grupos por alguna otra variable es saber cuántas posiciones toma la otra variable. En el caso de sexo tiene 2 posiciones, mujer-varón. En el caso de nivel socioeconómico tiene 3 posiciones, nivel alto, medio y bajo. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 2 comentarios, nada más. Sí. En este caso, en este ejemplo que vos estás dando, estás trabajando con la variable sexo, ¿sí? Hay que considerar que si introdujeras y la estás tomando con una lógica binaria, ¿no? Así es, por eso dije sexo y no género. Está muy bien. Otra cosa, segundo comentario, porque esto que introduce Silvina, le está introduciendo una regla que vamos a volver a aplicar en varias oportunidades más. Cuando trabajemos sobre diseños experimentales y cuando trabajemos sobre la subclasificación de diseños factoriales dentro de los diseños post facto, ¿sí? Silvina les acaba de decir que ustedes tienen que configurar estos grupos considerando cuántos niveles tiene cada variable. En el ejemplo que les dio, le dio 2 variables, una con 2 niveles y otra con 3. Y las combinaciones posibles son 6. ¿Sí? Entonces, una cosa que tienen que aprender o empezar a aprender es si le estamos pidiendo que configuren una n cantidad de grupos en función de tales variables, identifiquen cuáles son las variables y luego identifiquen qué nivel presentan esas variables. En el ejemplo que les dio la Silvi, una variable tiene 2 niveles y la otra tiene 3. 2 por 3, porque son las 6 posibles combinaciones, da 6 grupos finales, en este caso para entrevistas. Pero cuando avancemos más adelante y veamos diseños experimentales, vamos a ver que los diseños factoriales se terminan configurando en función de cuántas variables uno quiera probar y cuántos niveles tengan esas variables, ¿sí? Y hay combinaciones en función de otras cosas, como por ejemplo el paso del tiempo. Y lo mismo vale para los diseños post facto factoriales, ¿sí? Que incluso tiene una recomendación de tratar de mantenerlo en la mínima configuración posible, que es un 2x2. 2 variables con 2 niveles cada una, porque si no la interpretación de los resultados se vuelve muy compleja. Este algoritmo, si se quiere, que les presenta SIL, si lo saben manejar bien, les va a favorecer los trabajos, como ven, en este contexto que es cualitativo, pero necesitan, en el ejemplo que les dio SIL, configurar tantos grupos como sean necesarios para poder obtener la información que necesitan, y cuando avancemos en las clases, cuando discutamos estrategias experimentales o estrategias post facto, pero de tipo factorial, ¿vale? Bueno, ¿se entendió de cómo determinar la cantidad de grupos a realizar en el marco de un estudio? Sí, profe. Perfecto. Recuerden siempre que esto está delimitado por los objetivos. Y solo hacer una pequeña nota al pie. Yo di ejemplo variables sociodemográficas, ¿sí? Pero tranquilamente puedo usar variables del campo de la psicología, ¿sí? Como por ejemplo grupos con altos niveles de algún malestar y grupos con bajos niveles de un determinado malestar. También podría usar grupos que se orientan ideológicamente en términos de centro-izquierda a centro-derecha, ¿sí? Digo, no es que solamente podemos usar variables demográficas para segmentar los grupos, ¿sí? Pero digo, la cantidad de grupos que yo debo hacer en el caso de los grupos de discusión está delimitado por el objeto de estudio, ¿sí? Por eso hay que tener claridad sobre qué se quiere investigar. Vicky, ¿querés comentar algo? Yo creo que vos en tu tesis o en algunas de tus tesis has hecho, has moderado y has coordinado grupos. Es así, ¿no? ¿Algo que quieras contar de esa experiencia? Sí, puedo dar capaz un ejemplo de segmentación. Ahí le estaba respondiendo a Priscila que preguntaba. En mi caso, yo estudiaba consumo sustentable y de acuerdo con la literatura, hay diferencia, por ejemplo, en relación a la edad. Entonces segmentábamos los grupos entre jóvenes, adultos y
adultos mayores. Y también otra variable interesante es el nivel socioeconómico. Y en nuestro caso trabajamos con nivel socioeconómico medio alto y medio bajo. Entonces teníamos 6 grupos en total. Perfecto. Y Vieron una misma variable, nivel socioeconómico, Vicky la transformó en dos niveles. Y yo les di un ejemplo de 3. ¿Por qué? Porque las variables, como siempre decimos, no son universales en su operacionalización. Depende del objeto de investigación, cómo operacionalice yo las variables, ¿sí? sí, Bien. en este caso, con respecto al objeto de estudio, el impacto ambiental tiene más relación con las clases medias que Claro. con las clases bajas. Entonces, por eso dividíamos en clases medias altas y bajas. Claro, porque tiene que ver con tu objeto de estudio, ¿sí? Esto es muy importante, gente. O sea, en metodología no hay nada que digo, yo siempre digo, bueno, la metodología no es como matemáticas 2x2. En realidad, metodología te ofrece un abanico de métodos. En función de tu objeto de estudio, bueno, se elegirá qué forma o qué alternativa metodológica es la más adecuada, ¿sí? Gracias, Vicky. De nada. Profe, ¿alguna vez puede ser con un solo grupo de discusión o siempre se hacen más? Sí, no. También podría ser tranquilamente con un solo grupo, ¿sí? Ocurre que cuando a veces vos tenés varias preguntas de investigación, un solo grupo no termina de saturar tus categorías de análisis, ¿sí? Entonces, en general puede haber, pero a veces es requisito tener más de una dinámica, ¿sí? Bien, gracias. Y a ver, aprender a coordinar. La clase pasada les dije, gente, nosotros debemos aprender a hacer entrevistas. Es importante, somos psicólogas y psicólogos. Bueno, coordinar grupos también es una labor propia de nuestra profesión. Por lo tanto, aprender estas técnicas y a dominarlas es muy importante, ¿sí? Vicky, ¿vos cómo aprendiste a coordinar grupos? Participé como observadora de varios grupos. Después, y eso me permitió como ir adquiriendo experiencia de cómo se tomaban los grupos, cómo se moderaban. También realicé distintas guías de pautas, pero no moderé los grupos. Y después, antes de tomar mis grupos, realicé un piloto, porque Claro. era la primera vez que me enfrentaba a un grupo. tomar una entrevista a un grupo, y eso me ayudó muchísimo porque es muy importante poder ver si la guía funciona, si las preguntas que están haciendo generan conversación o no, el tiempo que esa guía que yo estoy pensando sea racional y no se extienda Claro. 3 horas tomando, por ejemplo. Claro. Así que fue un aprendizaje con como distintas etapas. Bien. Bueno, yo aprendí más o menos como Vicky. Sí tenía algunos cursos de posgrado hechos, pero en realidad estas cosas se aprenden haciéndolas, ¿sí? Por lo tanto, digo, siempre que puedan tener una experiencia para poder llevar adelante esto, háganlo, porque es muy importante poder coordinar y saber el manejo de la técnica. Así que observar ya dinámicas grupales, como dice Vicky, es muy importante porque eso brinda un montón de información que por más que uno la lea en un libro, hay que estar ahí, ¿sí? No todos los grupos son iguales porque son siempre personas distintas, digo, es interesante y es muy importante que si tienen la oportunidad lo aprendan, ¿sí? Bien, tenemos más preguntas. Sí. Entonces nosotros en este momento no podríamos hacer esto porque no... En realidad, si no pasan por la experiencia en alguna materia, la verdad es que no. De hecho, yo no aprendí a coordinar grupos en la Facultad de Psicología. Aprendí por fuera de la facultad, haciendo formación específica y después participando, ¿sí? Pero no, hoy la facultad no sé si ofrece capacitación en las técnicas de recolección grupales. Sí ofrece, entiendo yo, en la materia entrevista, que ahí donde se ve en profundidad el resto de las entrevistas que podemos dominar, entiendo que ahí sí hay instancias de prácticas concretas, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en la presencialidad, en las comisiones de prácticos se hacían role-playing de algunas estrategias de recolección de datos, como estas. Pero en la virtualidad, bueno,
eso no se está trabajando sobre aplicación de técnicas, ¿sí? Bien, ¿alguna cosa más que dudas? Para la persona que generó este comentario tuyo, eso no impide que ustedes no sean un poco más creativos, ¿sí? Hasta que las condiciones mejoren, eso no impide que, por ejemplo, aprovechen la virtualidad para hacer un grupo virtual y que entrenen esto con esta técnica de role-playing que mencionó Sil, el rol de ser participantes y que alguien vaya intentando moderar una entrevista, ¿sí? Los rudimentos básicos van a estar en juego ahí, independientemente de que en algún momento sea necesario poder estar físicamente en algún lugar y contar con la supervisión de un profe o una profe, pero en el mientras tanto, si les interesa y les motiva, no pierdan tiempo. Hay formas de ir practicando. Hoy hay un montón de registros en YouTube, más allá de que sea una aproximación un poco dramatizada. Ver, por ejemplo, las series que les recomendé de Criminal en Netflix, les puede dar una idea respecto de la dinámica y todo. O sea, sean creativos, busquen en la vuelta porque, gente, va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a una presencialidad como la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, si dejamos pasar tiempo para adquirir habilidades que necesitamos para después nuestro desempeño profesional, vamos a estar un poco complicados. Entonces, sean creativos, busquen en la vuelta, aprovechen la virtualidad para ir ensayando algunas de estas habilidades. La otra habilidad que les mencionó, la otra cosa que les menciono yo en función del comentario que les hizo Sil, es que junto con la entrevista, la observación es otra herramienta fundamental para nosotros los psicólogos y las psicólogas. Entonces, nada, vayan buscando de la vuelta para ir practicando esto de manera autodidacta, cuando se pueda, bajo supervisión de un profe o una profe en alguna de las comisiones de prácticos o en alguna clase que tengan de alguna materia más afín. Busquen contenidos en la web, ya tienen rudimentos para empezar a determinar cuánto pueden confiar en un contenido en la web a partir de las estrategias de búsqueda de información científica. Nada, denle vuelta al asunto, gente, ¿vale? Igual yo creo que con el cambio de... Bueno, la otra forma de aprender todo esto es participando de grupos de investigación, ¿no? Digo, también estamos en una época complicada para la participación en grupos de investigación, pero digo, es la otra instancia donde uno aprende y pone a prueba todas estas estrategias de manera supervisada en grupos pequeños, ¿sí? Que son otras formas de adquirir estos aprendizajes y el dominio de estas técnicas. Igual yo creo, no estoy totalmente segura, pero que con el cambio de plan, en primero y segundo, por ejemplo, observación, que yo no la propuse hoy porque es la unidad que sigue, y vamos a hablar solo de observación, pero digo, creo que ahora con el plan nuevo hay prácticas transversales y una de ellas es la observación, donde ustedes tienen que sí o sí llevar adelante la técnica, ¿sí? Pero creo que no estoy seguro, a mí me parece que este año ya se implementó el nuevo plan, o parte del nuevo plan que tenía como gran cambio el que los y las estudiantes de psicología pudieran tener prácticas concretas, ¿sí? El problema que tenemos en nuestra facultad es que tenemos una población enorme de estudiantes y muy pocos docentes. Entonces, estas técnicas no se aprenden en comisiones de 200 personas o 200 personas juntas tratando de llevar adelante una técnica, ¿sí? Requieren de una supervisión y un aprendizaje más personalizado. Entonces, eso se complica en nuestra facultad. Esa es la realidad. Bien. Terminamos grupos de discusión. Otra forma de trabajar con grupos es la entrevista en grupo. Acá yo hice hincapié cuando hablé de grupos homogéneos o grupos heterogéneos, que lo ideal en los grupos de discusión es que las personas no se conozcan entre sí, porque a mí me interesa recoger distintas visiones de mundo en torno a objetos particulares. En este caso, en la entrevista en grupo, sí pueden las personas conocerse entre sí, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer una entrevista a una persona, como vimos en entrevistas, pero por el objeto de estudio me puede interesar hacer una entrevista a una familia. Una familia está constituida por más de una persona y son miembros de esa familia y a su vez tienen lazos estrechos entre sí. El objetivo de esta entrevista tiene que ver con indagar procesos de esa grupalidad y por eso se llama entrevista en grupo. Comparte las mismas características que el resto.
el entrevistador debe ser flexible, debe ser empático, buen oyente, como también lo hablábamos en las narrativas, ¿sí? Igual que en la estrategia del grupo de discusión, yo debo tratar de que no haya dominio de alguno de los miembros de ese grupo que sea dominante en cuanto a las opiniones que brinda en la entrevista. Debo tratar de conocer todas las opiniones. Bueno, hay como una cierta limitación en cuanto a la cantidad de personas, perdón, a la cantidad de preguntas que se pueden hacer en el estudio, y además hay ciertas limitaciones con el registro de la información. Esto va a ser una constante en el texto, de que todo el tiempo dicen que hay personas que están a favor de que lo graben, personas que no están a favor de lo graben, personas que están a favor de que se tomen notas, personas que no están a favor de que se tomen notas. Esto tiene que ver con las limitaciones que ofrece este tipo de técnicas. Hoy por hoy, con la virtualidad y con el avance de la tecnología que resulta cada vez menos invasiva, pero también mucho más conocida por todas las personas, esas limitaciones se van como corriendo, ¿sí? Por eso van a ver en el texto que algunos proponen que, además de un entrevistador, digamos, la función de entrevistadores se comparta y haya pares de entrevistadores. Así uno lleva la guía de pautas, conduce la entrevista y hay un par que va tomando nota, ¿sí? Acá no se intenta resolver una situación, como por ejemplo vamos a ver en los debates. No estamos discutiendo sobre cómo abordar algo, sino lo que se está tratando es de profundizar en el conocimiento de un objeto. Se intenta construir teoría subjetiva, ¿sí? Esto es porque no buscamos confrontar a los miembros del grupo en este tipo de entrevistas, ¿sí? La otra técnica... Sí. Te preguntan, Agostina pregunta, ¿cuál sería la diferencia con los grupos en discusión? ¿Que en los grupos de discusión sí se genera un debate? Sí, recuerden que yo dije, no se genera un debate, pero puede haber opiniones contrapuestas, ¿sí? El objetivo es buscar la mayor diversidad, o sea, es buscar las diferencias de opiniones que puede haber. En la entrevista grupal, no se diferencia del grupo de discusión en cuanto al objeto, a lo que persigue, que es conocer más o profundizar más sobre un tipo particular de objeto de estudio que ese investigador o investigador esté llevando adelante. Esas dos, entrevista grupal y discusión grupal, se difieren del debate porque el debate sí busca la confrontación, ¿sí? En el debate lo que buscamos es tener posiciones y que se defiendan con mecanismos de fundamentación, posiciones que conduzcan a la resolución de algún problema de análisis, ¿sí? En cambio, en la entrevista grupal y en los grupos de discusión no estoy buscando debatir. En el grupo de discusión estoy tratando de que las personas manifiesten, se expresen, conversen sobre un objeto particular, pero no que debatan, ¿sí? Esa es la diferencia que existen entre estas tres estrategias, ¿sí? Las otras buscan más contenido, profundidad del contenido de estudio, en cambio el debate sí busca la confrontación acerca de un problema de análisis, ¿sí? Lo que busca ¿sí? ¿Por qué sería un número limitado de preguntas? ¿Por qué no se pueden realizar más preguntas? Es como cuando yo decido hacer una entrevista grupal, es como cuando ustedes vimos en la clase pasada la entrevista focalizada. No es que me interesa conocer un universo de problemas o de temas, ¿sí? En general apunta más a conocer la situación o la vivencia particular de ese grupo sobre un objeto particular. Entonces son más limitadas la cantidad de preguntas, son más acotadas, pero no limitadas porque en realidad es porque lo limita el objeto y la técnica. Es como hacer una entrevista grupal sobre una problemática que ese grupo está atravesando o es particular de ese grupo. Por eso es limitado. En cambio, cuando yo trabajo con un grupo y digo, me interesa saber la noción que tienen de política, la cantidad de preguntas que yo puedo hacer es mucho más amplia, porque son objetos sociales complejos. Cuando yo hago una entrevista familiar, es probable que esté haciendo una entrevista sobre un objeto particular cuya familia, en este caso, está vivenciando. Por lo tanto, se circunscribe a ese objeto que es mucho más acotado que las discusiones grupales, los grupos de discusión, ¿sí?
Ahora, insisto, todos esos límites que se plantean en el texto ya se han corrido, ¿sí? Porque el mismo avance digamos, de la tecnología, los software para analizar información, el para qué se va a usar esa información, van corriendo todos estos límites que aparecen por ahí en el texto citado, ¿sí? Pero, digo, cuando hago una entrevista, como podría ser una entrevista familiar de miembros de un mismo grupo, en general el objeto estaba vinculado a ese grupo, por eso es más limitado, ¿sí? Profe, Sí. perdón, quería preguntarle acerca de eso que dijo de las preguntas. ¿Puede ser que en base a lo que respondan los entrevistados, puede que en la misma marcha el entrevistador decida cambiar el rumbo de hacia donde quiere ir? O sea, si se plantea algo que no se esperaba y intenta cambiar el rumbo y genera preguntas nuevas en la misma marcha. Eso se puede hacer si lo nuevo que surge es de interés para mi objeto de estudio. Y de hecho, por eso cuando en todas van a ver que el coordinador debe ser flexible, debe ser firme, reconducir cuando se van, pero profundizar cuando aparece algo emergente. O sea, algo que yo no lo había contemplado, emerge ahí y ahí puedo no cambiar la guía de pautas, pero sí profundizar sobre esas cosas nuevas que aparecen, ¿sí? Yo debería, cuando yo armo una guía de pauta, tengo por lo menos los ejes que sí o sí quiero conocer o de los que quiero obtener información. Pero si apareciera información nueva, yo puedo repreguntar sobre eso para ampliar o profundizar más, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, No es que gracias. cambio totalmente todo. Hay como una estructura que tiene que ver con los ejes de indagación, ¿sí? Ustedes piensen que en estas técnicas que permiten construir teoría subjetiva, la información de un grupo va a empezar a construir teoría a la que se va a sumar información que ofrece otro grupo y otra dinámica grupal u otra entrevista, ¿sí? Entonces, esa acumulación es lo que va generando esa teoría y obviamente es necesario que surjan contenidos emergentes, es decir, contenidos nuevos entre dinámicas o entre entrevistas que vayan dando lugar a construir una teoría, ¿sí? Bien, en los grupos de debate puede haber grupos reales o grupos artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hace pocos meses tuvimos la discusión en nuestro país sobre la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? El Congreso, en las dos ediciones, pero sobre todo la del 2018, organizó para que se pudiera conocer y dar a conocer a la ciudadanía las distintas posiciones que había en torno al tema, generó un debate, que a su vez se pasaba por el canal del Congreso, donde las bancadas invitaban a especialistas, personas de la sociedad civil, ciudadanía, etcétera, invitaban a personas que estaban a favor y personas que estaban en contra, ¿sí? Las personas iban, tenían un tiempo estipulado de participación, daban su opinión respecto al tema, y a su vez del otro lado estaba no solo la gente que quería verlo por canal abierto, sino los congresistas que tomaban notas y registraban posiciones u opiniones que iban haciendo quienes se exponían. Ese es un grupo artificial, ¿sí? Las personas que estaban a favor o las personas que estaban en contra no se conocían entre sí o no tenían relaciones directas entre sí. No eran grupos naturales, eran personas invitadas, seleccionadas por la Cámara, porque consideraban que tenían algo que aportar en términos del debate, pero no necesariamente se conocían entre sí. Eso sería un grupo artificial. Un grupo real, en el mismo tema, también en relación a la posición a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, en Córdoba, por ejemplo, tenemos dos organizaciones civiles, Católicas por el Derecho a Decidir y Portal de Belén, que los deben conocer porque son organizaciones que tienen mucha visibilidad pública. Ambas organizaciones son católicas, de raíz católica, pero tienen posiciones diferentes en torno a este objeto, ¿sí?
En ese sentido, si yo pusiera a debatir a Portal de Belén y Católicas por el Derecho a Decidir, sí sería un debate de grupos reales, porque ambos son grupos socialmente constituidos, ¿sí? Que tienen toda una historia y una trayectoria como organización de militancia política en torno a temáticas vinculadas a este objeto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre un grupo real y un grupo artificial? Sí, profe. Perfecto. Los debates son muy interesantes, de hecho hubo varios análisis, sobre todo después del debate del 2018 en el Congreso, hubo muchos análisis de académicos que se ocupan de esa temática, que se hicieron en torno o tomaron insumos del debate realizado en el Congreso. Digo, esto es importante porque hoy por hoy esta instancia, bueno, tiene usos para determinados objetos. De hecho, algunos trabajos toman, por ejemplo, el debate que se da en foros virtuales, ¿sí? Digo, cuando yo hablo del Congreso es presencial y si uno ve un debate de candidatos políticos, está viendo un debate y también lo hace con personas que están presencialmente en modo físico. Pero hoy los debates también se pueden conducir en términos virtuales. De hecho, hoy por hoy creo que un gran canal de debate son las redes, ¿sí? Lo que se dice en redes y el análisis de redes, ¿sí? Si bien toma otras características, bueno, lo que ahí se da es la expresión de una posición y otra posición contraria a los fines de encontrar fundamentos para la toma de una decisión o la resolución de una problemática. Sí, quizás un ejemplo relativamente cercano en el tiempo para los chicos, porque además les va a tocar, sea si avanzamos con las elecciones en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Como hay que elegir autoridades unipersonales, luego de la modificación del reglamento de elecciones, ahora los candidatos y candidatas que aspiren a cubrir puestos unipersonales, como por ejemplo decanos o decanas, o el rectorado mismo, tienen que pasar por una instancia de debate, ¿sí? En el pasado ese debate era posible a partir de la presencia de los candidatos y las candidatas en los SRT, ¿sí? Este año veremos, porque en el contexto de pandemia ha venido en principio modificando la fecha de las elecciones y en segundo lugar modificando o cambiando en algún aspecto la naturaleza de los debates, los modos, la extensión y todo lo demás. De hecho, esto que mencionó Sil, el tema de las redes sociales también está regulado y probablemente no se pueda hacer un uso tan extensivo para evitar desequilibrios. Pero si se confirma la fecha, ustedes van a tener oportunidad de escuchar a los candidatos y candidatas que, por ejemplo, llegue a haber para ser decanos o decanas de la Facultad de Psicología y los candidatos y candidatas que se lleguen a postular en su momento para ser rector o rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Okay? Bien. Hay tres formas básicas que asume un moderador de debate. Perdón, profe. Sí. En los grupos artificiales. Sí. La confrontación de ideas entonces no es directa. O sea, en realidad, un grupo expone algo y después en otro momento otro grupo expone algo como... No necesariamente. No necesariamente. Yo podría un día, si estuviéramos físicamente en el aula, generar un grupo artificial para debatir un tema de interés de la psicología y podría poner argumentos a favor y en contra de determinada psicoterapia. Llego al curso, divido al curso en dos y digo, de este lado van a ser los que están a favor y de este lado los que están en contra. Doy textos para que lean o profundicen sobre aspectos a favor o en contra de un determinado tipo de psicoterapia y ustedes asumen una posición generando argumentos a favor y en contra, donde se debate y lo que se intenta con el debate es que al final del debate se hayan modificado determinadas formas de creer o creencias o también salgan o surjan caminos o cursos de acción que pueden ser desde cuestiones de intervención concretas, políticas públicas, decisiones, ¿sí? El debate tiene como finalidad no solo ver cómo se generan las opiniones sobre un tema, sino también por qué pueden cambiar, porque al exponerse a confrontación o a ideas contrarias puede haber cambios que solo se dan en la instancia de debatir. Y en ese caso, si yo divido el curso en dos, les doy un tema para debatir, de hecho yo cuando en un posgrado que hice me tocó como en el manejo de la técnica
generar un debate artificial. Y básicamente allí los grupos eran básicamente constituidos artificialmente, no había grupos naturales. El simple hecho de ser parte de un curso no nos hace naturales per se, porque en nuestra masividad podemos ni siquiera conocernos, ¿sí? Sí, ahí José Nicolás pregunta si serían como grupos que tienen una posición guiada. En general sí. O sea, cuando vos generás un debate, hay una posición en un sentido y enfrente hay una posición en otro sentido, ¿sí? La idea del debate es la confrontación y el intercambio que se pueda dar entre dos grupos que tienen posiciones diferentes, que brindan argumentos para defender su posición y que a su vez el sostenimiento o los fundamentos de sostener una posición puede hacer que el otro grupo o la otra expresión se modifique. De hecho, en el caso del aborto, habrán escuchado a muchos decir que su posición después del debate del 2018 cambió su posición en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Profe, hace unos años te dio algo así en la facultad con respecto a la tala de árboles. Claro. Fue como, era también debate de grupo, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Sí? Digamos, el interés de estas técnicas tiene que ver con eso, o sea, con poder encontrar formas que permitan o que los debates tengan como consecuencias eso, ver cómo se generó una opinión, ver cómo se confronta esa opinión, ver cómo se sostiene esa opinión, ¿sí? Y cómo puede modificarse esa opinión, ¿sí? En cuanto a los roles que el moderador puede tener, bueno, una conducción formal que es, bueno, vamos a fijar un orden de oradores, el tiempo que cada orador va a tener, dar proceso al debate y al final cerrar el debate. Eso es formal. Digo, si ustedes vieron algún debate, o el mismo del aborto, bueno, cada persona tenía asignado un tiempo, se le iba dando la palabra, ¿sí? Hasta que cerró. Fue un debate enorme, no sé, fue extensísimo, fueron muchos días. Los debates, hay debates mucho más cortos, ¿no? Después otra opción puede ser la conducción temática, donde el moderador va introduciendo preguntas que pueden extender o profundizar algún aspecto del debate. Y la conducción dinámica, que es reanimar el debate introduciendo algunas intervenciones que buscan polarizar, ¿sí? Esto es para confrontar, generar confrontación. Y se puede usar como soporte para tratar de profundizar el debate o polarizarlo un poco, radicalizarlo, polarizarlo, profundizarlo un poco más desde preguntas, imágenes, textos, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió más o menos para qué se usan los debates? Profe, Sí. yo quería preguntar, por ejemplo, nosotros en social hacemos los conversatorios. Sí. No tienen una finalidad así como de estudio, pero ¿Qué sería sí un ocurren conversatorio? todos estos pasos. ¿Cómo sería? ¿Me podés contar qué es un con qué objeto se hace el conversatorio? Sí, en realidad es como un meet así, donde van profesionales, que, bueno, el profe creo que lo selecciona, y hablamos de un tema en particular. El martes, no me acuerdo bien cómo era, pero hablamos mucho de la pandemia, lo que había pasado con... No sé bien el título, no sabría decirte. No importa, pero la técnica dinámica. consiste... Eso, Claro. desigualdad. Bueno, en realidad no, esos son conversatorios, es decir, se invita a alguien que va a hablar sobre un tema y que interactúa con la audiencia, ¿sí? Claro. El debate es cuando existen dos posiciones y las personas, y de hecho puedo tener un debate solo con dos personas, pero sí o sí, acá la intención es el debate grupal, porque estamos en las técnicas grupales de recolección de datos. Entonces, no es que hay una persona de un lado y otra de otro, hay grupos de un lado y grupos del otro, ¿sí? Pero también podríamos tener un debate de una persona contra otra persona, pero siempre es confrontado, ¿sí? Las posiciones son diferentes y hay explicaciones de por qué uno sostiene una posición y por qué otro sostiene otra posición. En el conversatorio no se busca eso. El conversatorio es poder dar cuenta del abordaje de un tema y a su vez del intercambio que se da entre la audiencia y quien presenta el tema sobre el tema, ¿sí? Claro, sí, nosotros, podríamos dar nuestra opinión, pero
no era como oposición a lo que decía. Exactamente, sí. Ahí está la diferencia. Puede, y también que tampoco tiene como un objetivo de investigación más que un trabajo que tengamos que hacer. Así es. Y lo que tienen de común, y por ahí, por eso te activó el recuerdo del conversatorio, es que todas las estrategias grupales, ¿sí? Tienen cosas como básicas que son comunes. El que quien esté coordinando la actividad tenga capacidad de controlar la actividad, digamos, de que no las sucesivas intervenciones de los miembros de un grupo, de una entrevista grupal o de un debate, no se vaya por las ramas, reorientarlo, o sea, es conducir, preguntar cuando se requiere profundización, sino dejar hablar, ser flexibles. Todas estas técnicas tienen esa característica. Y lo mismo pasaba con las entrevistas individuales, cualquiera de ellas. Digamos, hay una cosa común que es la posibilidad de regular los intercambios que se dan en torno a un objeto. Como vos decías, en este conversatorio no hay un objeto de investigación, pero tienen como común cuando vos estás en una instancia grupal, es esto. Si vos estás coordinando, es conducir el proceso. Dejar hablar, reconducir cuando se van, poder que todos opinen o hablen, dar la voz a todos o a todas, poder obtener información más profunda cuando se lo requiera, dar lugar a la información emergente, es decir, a lo nuevo, a lo que no estaba pautado en la guía, el poder coordinar el desarrollo de los temas o el tratamiento de los temas en un tiempo determinado, que es por ahí una cosa bien difícil de hacer porque uno no sabe de antemano cuánto va a tardar en desarrollar un tema, el grupo, o acabar el problema, es decir, poder trabajarlo por completo. Entonces, todas las estrategias estas cualitativas tienen en común esas características. Así que nada, digo, por eso te puede haber activado como el recuerdo de el conversatorio que tienen en psicología social, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta por acá? Bueno, último tema. Profe, sí. perdón. Entonces, me quedó la duda qué eran realmente los grupos reales. ¿Son grupos ya formados previamente? Son grupos que son naturales, es decir, están constituidos así naturalmente. Cuando yo di el ejemplo de la organización Portal de Belén o Católicas por el Derecho a Decidir, son organizaciones que tienen años de trayectoria. Son miembros de un grupo particular, ¿sí? Grupo artificial es cuando no existe esa relación entre los miembros de las personas que forman parte del debate. O sea que, por ejemplo, pueden representar a una institución. Sí, de hecho dije, en el debate del aborto había especialistas, había médicos, había psicólogos, había antropólogos, había ciudadanos, había miembros de organizaciones civiles. Cada una de esas personas puede representar a un grupo, pero no está ahí como parte del grupo. Está como parte de las personas que están a favor o las personas que están en contra, ¿sí? Pero no es un grupo natural. Las personas no tienen relación entre sí. ¿Se entiende? Sí. Muchas gracias. Católicas por el Derecho a Decidir son un conjunto de personas que son parte de esa organización y tienen una trayectoria de trabajo de muchos años. Lo mismo la otra institución, ¿sí? Por eso dije, yo puedo llegar un día a un aula y agarrar y dividir el aula. De un lado a favor, del otro lado en contra. Y ustedes me pueden decir, profe, pero somos todos alumnos de tercer año. Sí, pero en una facultad donde somos 2.000 alumnos en una cátedra, es probable que muchos de ustedes no tengan relación entre sí más allá de venir una hora a la semana a escuchar una clase, ¿sí? Puedo generar un grupo artificial, ¿sí? Ustedes no tienen como grupo trayectoria generada en torno a lo que yo había propuesto como discusión. Personas o a favor o en contra de determinada posición psicoterapéutica, ¿sí? Son estudiantes de tercer año, no son expertos en esa psicoterapia o en otra, por lo cual pueden tener argumentos en contra, ¿se entiende? Son estudiantes de tercero, es artificial la creación. ¿Se entendió? Sí. Bien. Pero a veces la investigación requiere generar grupos artificiales. Eso es lo que quiero que sepan. Por eso digo, no es que uno es mejor o el otro es peor. Depende del objeto de estudio. ¿Está claro? Como en todas. Bien. Teoría hasta acá, más o menos, no más o menos, cubrimos todas las técnicas de recolección de datos cualitativos
que vemos en la materia. No son todas, ¿sí? Pero son las más importantes. Como cierre de esta unidad tenemos la teoría fundamentada en los datos, ¿sí? La teoría fundamentada en los datos es tanto una perspectiva metodológica como una forma de analizar datos, ¿sí? Esta es muy usada, es muy famosa hoy por hoy, si bien puede ser un método, como es también una forma de analizar información cualitativa, es ampliamente utilizada. ¿Quiénes crearon o son los autores de este abordaje? Bueno, ahí los tienen, es Gleiser y Strauss, ¿sí? Ellos dos son sociólogos, ambos norteamericanos. Gleiser viene es discípulo de Merton y también de Lasserfeld. Cuando vimos las entrevistas focalizadas, Merton es uno de los propulsores de la entrevista focalizada, y Paul Lasserfeld es una persona súper reconocida en el mundo metodológico de las metodologías cuantitativas, ¿sí? Y Strauss viene más del lado de la vertiente del interaccionismo simbólico, que lo pueden haber conocido. ¿Vieron en psicología social interaccionismo simbólico? Sí. Sí, sí. Bien, que es una posición muy diferente a las perspectivas cuantitativistas, ¿sí? Bueno, esta sinergia o esta convergencia entre estas dos visiones generó lo que hoy se conoce como teoría fundamentada en los datos, ¿sí? Tiene dos grandes estrategias esta teoría, a partir de la cual se apoya para generar teoría subjetiva, ¿sí? Pensemos que esta forma o este método para analizar información cualitativa se hace a través de dos grandes estrategias. Una de ellas es el método comparación constante y la otra estrategia es el muestreo teórico. ¿Qué quiere decir método comparación constante? Bueno, recordarán cuando arrancamos viendo métodos, que vimos los métodos quali, los quanti, los mixtos, vimos perspectivas críticas de ambos, ¿sí? Vimos la complementariedad, la triangulación, la metodología mixta. También vimos que cuando hablábamos de problemas de investigación cuantitativos, la secuencia del método era lineal, es decir, yo formulaba un problema de investigación, formulaba la metodología, definía cuál era la metodología con la cual iba a abordar esos objetivos, recogía información, analizaba datos, ¿sí? Era una secuencia lineal. Pero cuando hablábamos de métodos cualitativos, yo no decía que era una secuencia lineal. ¿Cómo llamamos nosotros en las clases que fuimos dando a la secuencia metodológica de los métodos cualitativos? ¿En espiral, profe? Muy bien, en espiral o recursivo. Acá toma importancia esto del método de comparación constante. ¿Qué quiere decir espiral o recursivo? ¿Te acordás qué quería decir? ¿Por qué decíamos que era en espiral o recursivo? Sí, que se va avanzando y se va comparando con lo anterior, no es que sigue una línea. Perfecto. ¿Por qué? Porque en la cuanti yo definía cómo iba a medir mis variables, determinaba mi muestra, iba y a toda la muestra le tomaba ese cuestionario o recogía esos datos y después analizaba. En la cualitativa no es así. Hay una forma constante de ir y venir del campo a la teoría, a la interpretación analítica y volver al campo, ¿sí? Otra vez, entonces va y viene. Comparación constante quiere decir que recojo información, tomo una entrevista, por ejemplo, semiestructurada, codifico y analizo esa entrevista después de haberla tomado y voy generando la base de lo que se conoce como esa teoría subjetiva o inicial. Por eso se llama la teoría fundamentada en los datos. El método cualitativo no solo era recursivo o espiral, sino que era inductivo, iba de los datos a la teoría, y no de la teoría a los datos como los cuanti, ¿sí? Esa primera entrevista que yo voy a hacer, que voy a codificar y voy a analizar, voy a generar a partir de ese primer análisis ciertas categorías, ¿sí?
la generación de esta teoría tiene dos criterios importantes. Uno es el ajuste, es decir, cuando yo empiece a codificar, que esas categorías surjan de los datos y no a la inversa, es decir, no que yo imponga una categoría y después busque el contenido que dé cuenta de esa categoría, sino que la categoría va a surgir del análisis de la narrativa de la entrevista, ¿sí? Y otra criterio que hay que tener en consideración es el funcionamiento, es decir, que esas categorías que surgen de los datos sean importantes, es decir, tengan saliencia en el discurso. Y estos dos elementos van generando que, a medida que yo voy recogiendo información, la voy codificando. Codificar implica que esa categoría surja de la información que yo he recuperado de la entrevista o de la narrativa de la entrevista, y a su vez que esa categoría o esa denominación que yo acompañe de esa narrativa sea significativa. El otro eje de la teoría es el muestreo teórico, que no tiene nada que ver con el muestreo estadístico. Ya vamos a ver muestreo estadístico cuando veamos técnicas cuantitativas. No obstante, ustedes ya deben estar familiarizados con lo que es el muestreo estadístico porque pasaron por estadística, ¿sí? En la estadística, el muestreo lo que persigue es poder precisar la distribución de una población entre categorías, como por ejemplo tener representado el nivel socioeconómico que tiene la población, la distribución etaria, etc. Acá muestreo teórico no quiere decir nada de eso, así que no se confundan, porque cuando hablamos de muestreo teórico, lo que estamos buscando es descubrir las nuevas categorías y a su vez las relaciones que surgen dentro de esta teoría que yo voy generando. ¿Qué quiere decir esto más llanamente? Bueno, yo hago una primera entrevista, codifico esa primera entrevista, voy y en base a esa entrevista que ya codifiqué, es decir, tiene un cierto análisis y una cierta interpretación, voy a una segunda entrevista, ¿sí? En esa segunda entrevista empiezo a descubrir que hay información que es coincidente con lo que yo encontré en la primera entrevista, aparecen esas categorías, algunas de esas categorías que yo descubrí de la primera entrevista, pero emergen nuevas categorías, ¿sí? Entonces, cuando me vuelvo a mi estudio, a mi centro de investigación, o donde yo esté trabajando, a interpretar esa segunda entrevista, empiezo a encontrar esto, que hay similitudes en cuanto a la narrativa con la primera, es decir, que hay contenido que encaja o se corresponde con categorías que yo ya definí en el primer análisis de la primera entrevista, pero surgen nuevas, ¿sí? Hago esa interpretación y ese análisis y esa codificación de la segunda entrevista, me voy a una tercera entrevista. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien, me voy a la tercera entrevista. Recojo información, efectivamente, vuelvo a mi lugar de trabajo. Cuando me pongo a codificar la tercera entrevista, también encuentro correspondencia con categorías que encontré en la primera y la segunda entrevista, pero me aparecen otras nuevas categorías, es decir, un nuevo contenido que da lugar a otra categoría. Y a su vez empiezo a darme cuenta, en la interpretación de que ya sumé 3 entrevistas, de que hay correspondencias entre esas categorías. Y hay correspondencia de algunas nuevas categorías con otras categorías que fueron apareciendo, pero que aparecen bajo otra forma de relación, ¿sí? Esto es interpretar el contenido de la narrativa que yo obtengo a través de cualquiera de estas metodologías, especialmente la entrevista, ¿sí? Me voy a una cuarta entrevista, y en esa cuarta entrevista ya no encuentro nuevo contenido. Es decir, la información que yo obtengo en esa cuarta entrevista, cuando me voy a hacer el análisis, la codificación, encuentro que ese contenido es coincidente con categorías que yo ya fui generando de las otras 3 entrevistas. ¿Se entendió hasta ahí? Cuarta entrevista no encontré nada nuevo, ¿sí? ¿Qué digo? Bueno, ahí digo, acá se acabó la toma de entrevistas, porque hubo saturación teórica.
Este es el muestreo teórico. La cantidad de entrevistas que yo voy a tomar será exactamente equivalente a la saturación teórica. Es decir, una vez que yo sature el contenido, que no encuentre nada nuevo o significativo para mi objeto de estudio, ahí se termina el muestreo y se considera que hay saturación teórica. ¿Se entendió? Hasta ahora en el chat no hay ningún comentario ni pregunta. ¿Sí? Perfecto. ¿Podría dar un ejemplo nomás de categoría? Bueno, ya vamos a ir a las categorías. Acá lo que quería era que a grandes rasgos entendieran Bien. estos dos componentes de la teoría, que es la comparación constante. Habrán visto cuando yo dije, me fui a la primera entrevista, generé categorías, con eso me fui a la segunda entrevista, volví, vi que había contenido que era equivalente a categorías que yo había descubierto en la primera entrevista y contenido nuevo. Eso lo que estoy haciendo es comparar, ¿sí? Me voy de una entrevista a otra entrevista y comparo. Encuentro igual, encuentro diferente. Me voy a otra entrevista. Encuentro igual, encuentro diferente. Esto es, por eso son dos elementos que están interrelacionados en la concepción de esta metodología, ¿sí? Que es el método de comparación constante y el muestreo teórico. Lo que quiero saber hasta acá es si entendieron qué implica comparación constante y qué implica muestreo teórico. Sí, profe, se entiende. O sea que son complementarios. Exactamente, exactamente. Son dos elementos que van todo el tiempo de manera articulada, ¿sí? Bien. Cuando dice agregar nuevos casos, los casos se refieren a entrevistas. A entrevistas con la misma gente, o sea, con la misma muestra que estuve, o voy agregando. Yo no definí, cuando yo digo, ¿vieron? No, es que esa es la diferencia que hay con el método cuantitativo. Bien. En el método cuantitativo yo defino la muestra, defino si van a ser jóvenes, de qué edades, de qué escuela, de qué universidad, de qué ciudad, ¿sí? Yo defino de antemano quién es la muestra. Cuando yo trabajo con perspectivas cualitativas, yo obviamente voy a decir, bueno, me interesan los jóvenes, ¿sí? O me interesan, no sé, Vicky creo que trabajaba con ciudadanos, digamos, personas mayores de 18 años. Claro que defino a quién, pero no defino cuántas entrevistas, ¿sí? Defino que voy a trabajar con muestreo teórico. Cuando yo defino qué es un muestreo teórico, lo que estoy diciendo es que voy a tomar tantas entrevistas como necesidad de categoría emergente exista, ¿sí? O sea, como cantidad de información nueva que requiera seguir haciendo entrevistas, ¿sí? No voy a definir, hago 5 entrevistas, hago 20 entrevistas, hago 3 entrevistas, ¿sí? Muestreo teórico es la cantidad de entrevistas necesarias hasta saturar contenido, es decir, hasta que no descubro nada nuevo. ¿Se entendió? Sí, tenés un comentario en el chat de Joaquín. Dice, si la teoría se construye con los datos, ¿la saturación teórica no sería un momento donde dejo de expandir esa teoría? Exactamente, es lo que estoy diciendo. Debo agregar otra cosa que no sé si va en esa línea o no. Dice, ¿sería una cuestión imparcial de los investigadores? Joaquín, si no, explícalo mejor vos, por favor, con el micrófono. A que abra el micrófono. ¿Qué sería imparcial? Como no subjetivo, no sé, ¿qué sería imparcial? ¿Joaquín nos dice algo más? No por el ¿Me chat. escucha bien, profe? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, como que sería una cuestión de el mismo investigador va delimitando la teoría y el investigador, digamos que dice hasta acá yo no puedo generar teoría porque si uno puede expandir la teoría con nuevos datos siempre, en realidad. En realidad no, en realidad no. En realidad, cuando vos estás relevando sobre un problema, se ocurre que en un momento se satura el contenido, no encontrás contenido nuevo. No es infinito, aunque no lo creas, no es infinito. Entonces empezás a no generar contenido nuevo. Y por eso existe esto de la saturación. Se dice, bueno, hay saturación teórica, no hay contenido nuevo. Y en realidad no lo define el investigador, lo definen los datos, en este caso, y desde esta perspectiva. Es decir, no es que yo digo, no voy a tomar más entrevistas porque ya está, no voy a encontrar nada más nuevo. No, en realidad lo definen los datos en el sentido que la narrativa
que fue ofrecida en el ámbito de una entrevista semiestandarizada, esa información deja de ser diferente y es equivalente a las otras que ha surgido en el resto de las entrevistas. El investigador lo que hace es interpretar de que ya no hay más información nueva, ¿sí? Pero lo definen los datos. Profe, Sí. ¿esta saturación teórica entonces va de la mano con finalizar lo que quiere llegar el investigador o no necesariamente? O sea, puede ser que capaz no termina de encontrar el resultado que esperaba o comprobar la hipótesis o lo que sea. Miren, todos tenemos acá, todas estas intervenciones son como de cabeza cuantitativista. En el sentido de que, en el sentido de que la lógica es diferente acá, gente. Acá lo que uno persigue está tratando de indagar acerca de una categoría. En nuestra experiencia de trabajo con jóvenes y política, y definir qué era política o político, en realidad en la narrativa de los jóvenes, bueno, en un momento no había nada nuevo, o sea, seguían definiendo qué era la política o qué era lo político para ellos, casi de un modo similar. No quiere decir, digo, acá estamos interpretando la información, ¿sí? Entonces no es que estamos encontrando la misma oración, sino la misma forma, el mismo sentido discursivo que encuentran otros, ¿sí? Entonces ahí ya no hay información nueva. Por eso se dice que ahí se satura. Y por eso esto de la recursividad, por eso esto de que acá la teoría previa que yo reviso como investigadora no cumple una función trascendente al arranque, sino que se va nutriendo en ese proceso de interpretación del dato, y por eso se sigue volviendo al dato. Pero el final, cuando yo digo se saturó, es esto, no lo digo, o sea, lo digo yo porque soy quien coordina la investigación en este ejemplo, pero en realidad los datos no aportan nada nuevo. Entonces hubo una buena delimitación del objeto, una buena delimitación de los participantes del estudio. Ustedes imaginen que cuando trabajamos con métodos cualitativos no nos interesa la generalización de esa información. Estamos construyendo teoría subjetiva. Si estuviéramos buscando generalización de esa teoría al universo de los jóvenes de la ciudad de Córdoba, y no sería el método adecuado, ¿sí? Ahí tendría que usar otro tipo de método. Estoy trabajando con un grupo de jóvenes o con algunos jóvenes que tienen interés para mi investigación y por los cuales me interesa profundizar en el sentido o el significado o la vivencia en torno a algo, ¿sí? Por eso digo, acá no es que no hay hipótesis previa, hay algunos supuestos que puedo querer explorar, porque obviamente puedo haber leído sobre el tema, tengo conocimiento del tema, pero no es como en lo cuantitativo, que yo sé a cuántas personas voy a elegir, qué voy a hacer con esa información, porque en función de la muestra estadística que tomé es el alcance de los resultados, que tengo confiabilidad en las medidas, porque todo eso es de la lógica cuantitativa. Acá estamos hablando de otra lógica, en la forma de trabajar con la información cualitativa, ¿sí? Muy bien, ¿cómo recolecto datos? Bueno, de múltiples formas. Esta técnica se usa con muchas formas de recolección, pero la más usada es la entrevista semiestructurada o semiestandarizada, ¿sí? Pero también puedo trabajar con observación, también puedo trabajar con grupos de discusión, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el texto ustedes tienen estos 3 autores que sugieren cosas que todas son como relativas. Por eso lo traje para que no se hagan lío cuando lo lean. Creswell sugiere que con 20 o 30 entrevistas se satura una categoría. Esto es como cuando te dicen, bueno, ¿cuántas páginas tiene que tener la tesis? Bueno, uno dice, todas las que sean necesarias para poder dar cuenta de lo que uno hizo. O cuántas hipótesis, y depende de la evidencia empírica previa. Bueno, Creswell sugiere que 20 o 30. En realidad esto es un punto controvertido, porque si yo parto de la saturación teórica, serán todas las necesarias hasta que se sature la categoría, ¿sí? A lo mejor son 10, a lo mejor son 20, a lo mejor son 40, dependerá, ¿sí? De qué tan amplia es esa categoría para ese universo de personas con las cuales estoy trabajando, ¿sí? Glaser también es otro de los, esto lo vimos también en las técnicas de recolección de datos, los que se oponen a la grabación. Bueno,
Yo hoy les diría que no hay forma de hacer estas entrevistas y ser eficiente en la interpretación de resultados si uno no tiene buenos soportes narrativos. En este caso, Gleiser se oponía a la entrevista y al igual que Dick sugería tomar notas, solo notas, que quien está llevando adelante la estrategia de recolección de datos tome notas y no escriba textual la narrativa, sino que vaya recolectando lo importante de la narrativa. Hoy por hoy esto no se usa así, en general se graban y se desgraba literalmente y se analiza palabra, o sea, la literalidad de la narración. Dick sugiere que uno tome notas y a su vez las controle con la grabación, pero se apoya en la toma de notas, ¿sí? Insisto, hoy por hoy esto se utiliza básicamente con grabación y transcripción fiel de la narración del entrevistado o la entrevistada. Vamos a los códigos, a la codificación, ¿sí? Que es algo que me preguntaron en la primera filmina y yo dije, esperen que ya vamos a la codificación, ¿sí? Bueno, como fui contando cómo se hace este proceso, es comparar la información obtenida tratando de encontrar una denominación común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. ¿Alguna vez hicieron alguna codificación temática? Es decir, leer un texto cuando estudian. ¿No usan esto a veces de leer el texto y al costado del párrafo del texto le ponen así onda, acá introduce la técnica de entrevista? Después leen el otro, acá introduce las limitaciones, y al costado escriben limitaciones, técnicas. ¿No trabajan ustedes estudiando así a veces? Sí, profe. Bien. Lo que están haciendo cuando ustedes escriben al costado de un párrafo una palabra que sintetice lo que hay, otros subrayan, ¿no? Pero a veces, para poder encontrar más fácilmente en el texto, lo que uno suele usar es eso. Es al costado del libro, de la fotocopia, le pones una palabra que de algún modo define el contenido, ¿sí? Eso es codificar, gente. ¿Se entendió la idea así como llevada al llano? Es darle una denominación a un conjunto de datos que comparten una misma idea. Entonces, yo puse limitaciones a un campo, cuando me voy a otra entrevista, veo si vuelven a aparecer limitaciones. Entonces, tengo una misma categoría y un contenido similar que comparten una misma categoría. ¿Se entiende? Ahora le pueden decir a la gente que está alrededor de ustedes que lo ve trabajando así, que no están arruinando el apunte, sino que están codificando su aprendizaje. Obviamente, esto genera, digamos, plataformas conceptuales de lo que uno está trabajando con un texto, ¿sí? ¿Se entiende esa idea básica, ¿sí? De lo que uno hace cotidianamente? Bueno, lo mismo ocurre con una entrevista. Ustedes imagínense que después de la entrevista yo tengo un texto extensísimo. Lo primero que hace el investigador con esa primera entrevista es leerla otra vez e ir encontrando en esos textos o en esas frases o en esa narración qué es lo que define a esa narración. Y le pone un código, una denominación, un nombre, ¿sí? Que sería como equivalente a eso cuando yo trabajo un texto. Y digo, bueno, para acordarme acá todo este párrafo, límites, chau, ¿sí? Técnica. Cuando yo me voy a hacer una segunda entrevista, y la persona, y vuelvo a mi estudio, y vuelvo a transcribir la segunda entrevista, y vuelvo a leer la segunda entrevista, y a encontrar y a hacer la codificación de esa segunda entrevista, empiezo a encontrar cosas comunes. Mira, este otro entrevistado también habla de limitaciones. Listo, limitaciones. Tengo la misma categoría en 2 entrevistas, con contenido que comparten una misma idea, pero son 2 entrevistas diferentes. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bueno, esto se llama codificación abierta. Sí, alguien, Antonina pregunta si esto entra en el parcial, porque para ella dice que está en la unidad 4, ¿no? No, esto entra en el parcial. Claro, por eso perdón, ¿cómo? es que no sé de dónde viene la confusión de Antonella. Antonella, no sé si querés... No, dice, genial, gracias. Bueno, esto se llama codificación abierta, que es leer y releer los datos, es decir, la transcripción de esa entrevista, para encontrar relaciones, ¿sí?
y codificar ya es interpretar los datos. Es una primera etapa de interpretación de los datos. Los códigos provienen del lenguaje propio que se llama código in vivo, es decir, si yo encuentro una palabra en la narrativa que me permita generar el código, eso es un código in vivo. Sale de la narrativa del entrevistado, ¿sí? Pero también el código puede provenir de lecturas previas. Eso se llama precodificación. ¿Por qué? Yo dije que acá la teoría o la revisión de la teoría cumple una función diferente que en los cuantitativos. En los cuantitativos sí o sí hay que hacer toda una revisión exhaustiva de literatura previa, porque es lo que va a definir también los alcances de las hipótesis, del problema de investigación, de la metodología y demás. Acá sí hay una revisión de literatura previa, y eso puede ayudar a la precodificación, es decir, tener un set de códigos previos, por trabajos previos, por temáticas estudiadas previamente, que pueden apoyar esta primera codificación abierta. Primero se compara una entrevista con otra y de allí emergen estas primeras categorías, luego se empieza a comparar los nuevos datos con las categorías, esto es, las categorías generadas en la primera entrevista, y esto es lo que se llama comparación constante. Todo el tiempo estoy comparando una con otras, ¿sí? Codificar supone un corte de los datos del texto original, para luego, en sucesivas recolecciones de entrevistas y codificaciones, puedo empezar a encontrar ciertas propiedades de esos códigos que me permiten generar subcategorías, ¿sí? Por ejemplo, si una categoría fueran los límites de la técnica, ese es un primer código de esa codificación abierta, pero después yo puedo encontrar que en otra entrevista empiezo a encontrar límites y en otra también, pero empiezan a emerger como límites diferentes. Entonces eso genera subcategorías. Por ejemplo, podrían ser límites técnicos, límites del moderador o del entrevistador. Y esas ya son subcategorías de la categoría límites. ¿Se entiende lo que es una categoría y una subcategoría? Las subcategorías también se llaman propiedades de la categoría, ¿sí? Muy bien. Todo el tiempo insistimos que cuando trabajamos con metodologías cualitativas estamos construyendo teoría subjetiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se delimita esa teoría? Bueno, los elementos que conforman esa teoría son las categorías, las propiedades de las categorías, es decir, las subcategorías, y las hipótesis, que acá también tienen otra cualidad, ¿sí? Que no es la hipótesis estadística. Van a tener textos cualitativos que hablan de hipótesis y otros que no hablan de hipótesis, sino que hablan de supuestos, ¿sí? Porque hipótesis está asociada a la idea, o más a la idea, de la hipótesis estadística, que es la que efectivamente es una contrastación de hipótesis. La teoría fundamentada propone articular estos elementos dentro del método de comparación constante, ¿sí? Cuando uno genera categoría y va comparando, pueden aparecer subcategorías, puede encontrar que ese contenido es similar a otros trabajos que pueden haber ido en esa línea y que surgen de la literatura previa. Entonces, todo este sistema de comparación, de similitudes y de diferencias va delimitando esa construcción teórica. ¿Qué quiere decir eso? Maximizar similitudes y minimizar diferencias y luego el proceso contrario. Cuando yo analizo una entrevista contra una segunda entrevista, yo siempre fui contando, empiezo a buscar en qué coinciden, ¿sí? Entonces busco coincidencias, y esto es maximizar las similitudes, pero después también tengo que maximizar las diferencias, porque las diferencias tienen que ver con el nuevo contenido emergente. Entonces, esta forma de analizar e interpretar recursivamente la información narrativa va dando el proceso de comparar similitudes y diferencias, va a conducir a la delimitación teórica. Ese proceso de comparar similitudes y minimizar diferencias y después dar lugar a las diferencias, permite reducir categorías y poder centrarse en una categoría central. Es decir, el poder delimitarlas no es tener un enorme listado de categorías, sino de encontrar relaciones a partir de que aparecen subcategorías, a partir de que esas subcategorías se asocian a otra categoría que era diferente, que no es la común, ¿sí? De hecho, acá ustedes arriba tienen un ejemplo de categorías y subcategorías sobre un estudio que hicimos
sobre la asociación AMAR, AMAR Córdoba, sobre el trabajo sexual. Y en realidad ahí, esta es la categoría quiénes somos, lo que se intentaba descubrir. Esta es la tesis del doctor Dreisig. Lo que él intentaba rastrear en esta investigación era la identidad política de este grupo, que como en un recorrido histórico. Acá se trabajó con focus, con grupos de discusión, perdón, así se los he presentado. Y después de sucesivos análisis de grupos, bajo esta primera gran categoría, que es la identidad, quiénes somos, se empezaron a encontrar distintas subcategorías y después relaciones entre la categoría. En un inicio, qué sé yo, el abuso del poder del Estado era una categoría en sí misma, pero después empezaron en la reinterpretación de las relaciones entre categorías y subcategorías, se empezaron a generar que en realidad esta no era una categoría per se, sino asociada a otra subcategoría. Entonces, esta perdió centralidad, quedó subsumida bajo otra categoría que es más identitaria, ¿sí? Esto se va haciendo en la interpretación que uno va generando a partir de que va obteniendo información. Entonces, acá se transformó en central esta categoría más de tipo identitaria. Son las más frecuentes, a veces es la que mayor conexión con otras subcategorías tiene. Y una vez que uno encontró esa categoría central, se interrumpe el proceso de codificación así abierta y se empieza a codificar en función de esta categoría central. Y eso es lo que se llama codificación selectiva. Esto es, ahora sí, maximizar esas diferencias y empezar a encontrar las relaciones de estas nuevas categorías que fueron apareciendo en relación a una categoría central. Y cuando ya decimos que no tenemos más información diferente o igual acerca, por ejemplo, de quiénes somos, se considera que la categoría está saturada, ¿sí? No hay nueva información que aporte a esta construcción teórica. Profe, una pregunta. Entonces, ¿Sí? La codificación abierta sería lo que se hace más al principio y la codificación selectiva es cuando ya vamos avanzando un poco más. Así es. Lo primero que uno hace es codificación abierta, que es como cuando yo les dije, cuando uno lee un texto y sintetiza al lado de un párrafo, categoriza y pone un nombre, esa es la primera categorización, la categorización abierta. A medida que voy acumulando información, se van generando a veces precodificaciones, es decir, coincidencias, misma categoría, a veces especificidades de eso que empieza a tomar el nombre de subcategoría o propiedades de la categoría, y después cuando voy acumulando más y más información, empiezo a encontrar relaciones entre todas esas categorías. Cuando llego ahí, que es la selectiva, sí, estoy cerrando la teoría. Bien, perfecto, gracias. Muy bien. En varias ocasiones me refería al lugar de la revisión de la literatura y dije, esto no es igual que en las cuantitativas, ¿sí? Acá, porque de hecho yo dije, uno puede codificar in vivo, es decir, el nombre que le pongo a la categoría surge de la narración o del contenido narrativo que la persona ofreció, y a veces puede surgir de la teoría, es decir, son categorías precodificadas, ¿sí? Porque surgieron de la revisión de literatura que hice antes y durante el momento en que estoy analizando datos. Por eso esto de lo recursivo es permanente. Es decir, tomo la entrevista, analizo, interpreto, codifico, vuelvo a la segunda entrevista. Voy a la segunda entrevista, codifico, comparo, genero nuevas, genero iguales categorías o encuentro las mismas, reviso literatura, ¿sí? Todo el tiempo se va yendo y viniendo sobre el mismo proceso, ¿sí? La literatura acá también ofrece la alternativa de poder interpretar el dato, ¿sí? Entonces, la literatura tiene una función emergente, que es a partir de identificar la categoría central, uno puede ir a buscar literatura más específica o relevante, por lo que obviamente no es posible, como en las metodologías cuantitativas, hacer una revisión del estado del arte, sino que acá se va haciendo en manera simultánea. Y también, en esto que yo contaba, que funciona o es de utilidad como información
la identificación progresiva de literatura que puede ser relevante para comparar esa literatura con la información emergente o nueva que se da en el proceso de investigación. Me estoy quedando sin garganta hoy ya. Bueno, finalmente, la teoría fundamentada, como dije, es un método y es una técnica de análisis, procedimiento de recogida, codificación, análisis, clasificación e interpretación a lo largo de todo el proceso de investigación. Muchas veces se operativiza, dice, a partir de la redacción de memos. Lo que ustedes vieron acá, esto es una salida de un software, por eso digo, hoy por hoy ya existen software que permiten analizar todas estas transcripciones que hacemos de las entrevistas. El software este se llama ATLAS-T, que es uno de los más usados para hacer análisis basados en la teoría fundada de los datos. Y lo que ustedes están viendo acá son formas gráficas de representar el contenido de una entrevista, ¿sí? Ese contenido, en ese soporte, en ese programa, cuando uno construye una categoría central, lo que a veces va haciendo el investigador es narrando esas relaciones que se dan entre esas categorías. Eso se llaman memos, y que sirven para elaborar lo que va a ser el esquema de redacción final de una comunicación o un informe de resultados. También los mapas, esto es un mapa conceptual, ¿sí?, que se apoya en los memos, es lo que se utiliza para la comunicación de los resultados que emergen de una perspectiva como esta. Bueno, y ahí tienen un gráfico que sintetiza de algún modo esta idea de recursividad en las distintas instancias del proceso de investigación de este tipo de abordajes. Bien, ¿dudas hasta acá? Por el chat, no. No sé si alguien tiene alguna más. Profe, yo tengo una duda, pero no es teórica. Es sobre el parcial, así que si quiere la hago después. Bueno, veamos si hay alguna. Hacela. Bueno, que le quería preguntar, por ejemplo, hoy a la mañana hice el TP evaluativo número 2 y eran todos así como varios ejemplos y bueno, teníamos que identificar el objetivo, la hipótesis, la variable. Yo le quería preguntar si en el parcial será más o menos parecido o será teórico, como no identificar cuál es la variable, sino decir qué es una variable. Ambos dos. En el parcial se toman cuestiones teóricas y cuestiones prácticas, o sea, más prácticas de reconocimiento, ¿sí? Ambas formas pueden convivir en el parcial. Si te toca más de uno o del otro, en realidad como sortea aleatoriamente, a veces puede tocar más teórica, a veces compensada, a veces más teórica, a veces más prácticas, pero existen ambos tipos de preguntas. Claro, perfecto. No es difícil el parcial 1, ¿sí? No es difícil. Por ejemplo, hoy el evaluativo. Sí. Como que yo sé que es una hipótesis, yo sé que es un objetivo, pero es como que hoy cuando hacía el evaluativo me costaba porque decía, ay, será este, ay, será el otro, es como que a veces identificar, vos sabés lo que es la hipótesis, pero a veces identificar cuál podría ser. Mirá, María Sol, yo te voy a dar una respuesta un poco más dura. Si todavía tenés ese nivel de dudas es porque todavía no lo sabes con certeza, ¿sí? Si lo dominaras, rápidamente podrías hacer la relación entre el concepto de hipótesis y la identificación de cuándo, con un ejemplo que te ponen enfrente, estás frente a una hipótesis o no. Mi recomendación para situaciones como esta, porque hay muchas de este tipo en la evaluación de metodología, que van y vienen entre reconocer un concepto y aplicar ese conocimiento identificando un ejemplo, es justamente háganse ejemplos ustedes, ¿sí? Construyanse ustedes sus propias múltiples opciones con ejemplos de objetivos, con ejemplos de hipótesis, usen las clases, vayan jugando con eso para poder hacer esta tarea de aplicación, de transferencia del conocimiento conceptual de una manera mucho más sencilla. No digo que se va a volver automático, pero debería volverse mucho más sencillo justamente en la medida en que vos vas pudiendo hacer más fácilmente la transición entre el dominio del concepto, que es una cosa, y la aplicación de ese concepto o el reconocimiento de la aplicación de ese concepto en un ejemplo que te presenta nuestra evaluación. A ver, este es el gran desafío de metodología, Sol. O sea, metodología, nosotros damos clases teóricas y tratamos de explicar
qué implican los conceptos. Ahora, metodología es la capacidad, o sea, dominar la metodología es la capacidad de poder usarla, ¿sí? Que claro, obviamente que es la capacidad que no tengo. No, pero en realidad ese es un desafío que sí se puede resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que uno entendió el concepto, y de hecho verán que los textos de ustedes, de hecho todo este de Soneira y los anteriores de Flick, tienen cantidad de ejemplos. No los pasen de largo, porque a veces uno dice, porque tienen a veces ahí como ejemplos que son como 4 páginas, y uno está apurado y dice, no, bueno, ya me sé el concepto, no, ya está, me lo aprendí. No, revisen los ejemplos, porque ahí es donde ustedes pueden ver la posibilidad de aplicación del ejemplo, ¿sí? Igual, digamos, hay parte de esta tarea que se trabaja en los prácticos, ¿no? Y en las clases prácticas, que si bien ahora no son obligatorias, es importante que asistan, porque la bajada a la actividad, la capacidad de aplicar estos conceptos se da en los prácticos, ¿sí? Sí, sí. Este lunes no tuvimos porque fue feriado, pero ahora este lunes tenemos. Claro. Bueno, ahí es donde bajan como la posibilidad concreta de poder aplicar todos estos conceptos. Metodología, aprenderse metodología así como de memoria, no tiene ningún valor. O sea, a veces en algunas otras materias puede funcionar. Acá no, porque insisto, metodología ofrece una cantidad de herramientas. Ahora, ¿cómo las uso? Depende primero del objeto de estudio. Y cuando digo depende del objeto de estudio, tengo que tener dominio para poder decidir cuál poner y cuál no, o cuál corresponde o cuál no, ¿sí? Insisto, y de todos modos no es un parcial difícil, es un parcial bastante sencillo, pero tiene de ambas. ¿Qué pasa? Que habitualmente en estos primeros sí les va mejor en las preguntas teóricas, a los que estudian, ¿no? Sí, sí. A los que estudian les va mejor, y a veces no se comprende tan bien. Por eso, para el próximo parcial, porque ahora ya estamos sobre el parcial, empiecen a leer antes. Así lo que no queda claro o no se comprende cómo usar, y a veces no lo evacúa el práctico, lo traen al teórico y volvemos a explicar acá. O traemos alguna otra cosa que pueda ofrecer la posibilidad de mostrarles cómo, ¿sí? Perfecto, profe. Mil gracias. Y otra pregunta, pero esta es más cortita. Si hay algún tips para leer el texto de normas APA, porque o sea, memorizar todo eso es un montón. Yo voy a ser más buena que el profesor Godoy, en ese caso. Por favor. A mí lo que más me interesa del texto de las normas APAs tiene que ver con las cuestiones éticas de la investigación, ¿sí? Si bien hay otras partes de las normas que se van a usar para otros aspectos y que se trabaja, pero se trabaja básicamente en los prácticos. De lo que se evalúa en el primer parcial de norma APA tiene más que ver con la parte de la ética de la investigación científica. Para que no se taladren todo el texto. ¿Hace usted las preguntas, profe, o el profe Juan? Toda la cátedra hace preguntas. Toda la cátedra hace. Las mías de ejemplo son fáciles de identificar porque le cambio el nombre a los colegas de la cátedra y trato de que se vean reflejadas las investigaciones que hacen. Un investigador estudia los efectos de las expectativas hacia el alcohol. ¿Quién puede ser? No es el vecino, pero probablemente sea Angelina Pilati, ¿sí? ¿Ok? Nada, a veces también es fácil. Parece que el profe Juan es cara de malo, pero es buenazo. Acá todos somos buenazos. No, estudien, si hay dudas, todavía tenemos una semana, recuerden que está el foro de consultas teóricas, ¿sí? Que pueden enviarnos preguntas por allí. También están los prácticos hasta el miércoles, los de lunes y martes y miércoles, donde si ustedes surgió alguna duda pueden evacuarla en las instancias prácticas, si no quieren hacerlo por el foro, pero las dudas que surjan, bueno, plantéenlas. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Nosotros ya no nos volvemos a ver, pero se ven con los profes de prácticos y también tenemos el foro. ¿De acuerdo? Bueno, listo, profe, muchas gracias. En principio volvemos a estar conectados el jueves a través del parcial. Éxitos, estudien, cuídense y nos vemos pronto. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Súper completa las clases. Suerte con el estudio, Gracias, gente. profe.